La deriva que nunca notamos, David es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios. Lo admiramos especialmente en aquellos primeros años cuando huía por su vida. Hay algo profundamente cautivador en David en las cuevas, perseguido por Saúl, despojado de comodidad y certeza. Pero esos años no fueron románticos, fueron desesperados. Si leemos sus salmos con honestidad, lo escuchamos: temor, agotamiento, soledad, incluso un deseo de morir, porque mi alma está hastiada de males y mi vida está al borde del Seol. Salmos 88:3. Esto no era exageración poética. David vivía al límite, y su cercanía con Dios nació de la necesidad. No había otro lugar a donde acudir. Con todo lo demás quitado, David se aferró al Señor, y lo amamos por eso. Pero algo empieza a cambiar cuando la huida termina. Cuando David llega a ser rey, la presión disminuye. La estabilidad reemplaza la desesperación. La seguridad reemplaza el temor. Y en silencio, casi de manera imperceptible, la postura del corazón de David comienza a cambiar. Dios había advertido a Israel mucho antes de este momento. Un rey no multiplicará para sí mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni multiplicará para sí plata y oro en abundancia. Samuel repitió esa advertencia cuando Israel exigió un rey, alertándolo sobre el poder, la riqueza y la autoindulgencia. David conocía estas palabras. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a vivir como si ya no se aplicaran a él. En contra del consejo de Dios, David toma más esposas, acumula riqueza, construye sistemas que hacen fluir el oro hacia su tesoro. Nada de esto sucede de repente. No hay una ruptura dramática. Lo que vemos, en cambio, es deriva. Nunca es una carrera para alejarnos de Dios. Es un movimiento lento, casi imperceptible. Esa deriva se hace plenamente visible en 2 Samuel 11. El capítulo comienza con David dando órdenes. Envía a Joab, envía mensajeros, manda traer a Betsabé. El lenguaje crea una ilusión de control. David parece decidido, poderoso, seguro, pero debajo de la superficie algo está profundamente mal. Este no es el David que antes consultaba al Señor en cada paso. Es un hombre que actúa desde su posición y no desde la dependencia. Con muchas esposas ya quiere más. Cuando Natán lo confronta más tarde, expone el problema del corazón mediante una parábola. Un hombre rico toma la única corderita de un hombre pobre, aunque tenía muchas propias. David no mostró restricción ni conciencia al tomar lo que no le pertenecía, simplemente porque podía hacerlo. Cuando Betsabé queda embarazada, David intenta encubrir su pecado. Trae a Urías del campo de batalla, esperando que vaya a su casa, disfrute de su esposa y, sin saberlo, le proporcione una coartada. Pero Urías se niega. El arca y Judá habitan en tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están acampados a campo abierto, dice. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Samuel 11. Urías no se permite indulgencias mientras otros sufren. Su integridad contrasta de manera aguda con la deriva de David. Cuando ese plan fracasa, David avanza hacia algo aún más oscuro. Escribe una carta ordenando la muerte de Urías y la coloca en las propias manos de Urías. David confía en la integridad de Urías, confiando en que no abrirá ni leerá la carta que lleva su propia sentencia de muerte. El hombre que redacta la orden depende de la justicia del hombre al que está traicionando. Urías entrega la carta fielmente, Joab ejecuta la orden. Mueren hombres inocentes. La escritura no ofrece comentario alguno, solo este veredicto. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Dios se asegura de que esta historia quede registrada, porque la deriva siempre busca cobertura. David trabaja para ocultar su pecado, pero Dios se niega a permitir que permanezca oculto. Y aquí es donde la advertencia nos alcanza a nosotros. La deriva rara vez se siente como rebelión, se siente segura. Confiamos en nuestra posición, nuestra experiencia, nuestra estabilidad, nuestro éxito. Dejamos de preguntar, dejamos de escuchar, dejamos de notar. La deriva avanza en silencio, hasta que un día descubrimos que estamos parados en un lugar donde alguna vez creímos que nunca estaríamos. La respuesta de David a Joab después de la muerte de Urías revela cuán lejos lo había llevado la deriva. No te desagrade esto, porque la espada devora tanto a este como a aquel. Estas cosas pasan, dice. La guerra es caótica. La pérdida es inevitable, pero ambos saben que eso no es verdad. La deriva nos enseña a minimizar lo que antes habríamos lamentado. Nos enseña a excusar lo que antes habríamos confesado.
Y ahora las preguntas se acercan más. Derivamos en la fidelidad a nuestro cónyuge, no mediante una traición repentina, sino a través del descuido silencioso, la distancia emocional, pequeños compromisos que parecen inofensivos. La deriva puede llevarnos muy lejos, incluso al adulterio, un lugar que alguna vez creímos imposible para nosotros. Derivamos en el trabajo, aflojando lentamente nuestra integridad, justificando atajos, racionalizando conductas que antes resistíamos. La deriva puede llevarnos hasta el robo, el engaño y la deshonestidad hacia las mismas personas que confían en nosotros. La deriva rara vez parece peligrosa al principio. Eso es lo que la hace tan destructiva. Por eso la oración y la escritura son tan vitales. Una vida de oración viva y un regreso constante a la palabra de Dios funcionan como un sistema de alerta temprana en el alma. Exponen los movimientos sutiles del corazón antes de que se conviertan en acciones visibles. Cuando la oración se desvanece y la escritura se vuelve opcional, la deriva encuentra espacio para crecer sin control. Irónicamente, las temporadas más difíciles de la vida suelen ser los momentos más fáciles para permanecer fieles. Cuando estamos desesperados, nos aferramos. Cuando somos débiles, pedimos ayuda. Es cuando la vida parece manejable y segura que la deriva encuentra su punto de apoyo. La historia de David no termina en el capítulo 11, y eso importa. Dios lo confronta, Dios lo expone, y mediante el arrepentimiento, Dios lo restaura. El fracaso no es el final, pero la deriva es peligrosa. Nos adormece mucho antes de destruirnos. Así que la invitación no es al pánico, sino a la atención, a preguntarnos dónde la comodidad pudo haber reemplazado la dependencia, a volver a la oración y a la escritura, no porque estemos desesperados otra vez, sino porque recordamos quién es el que mantiene alineados nuestros corazones. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, oraría David más adelante. Pruébame y conoce mis inquietudes. Esa oración no nace en una cueva, nace en un rey que aprendió el costo de la deriva y la misericordia de ser traído de regreso. Mientras meditas en esta enseñanza hoy, tómate un momento para reflexionar sobre dónde la deriva que nunca notamos podría estar actuando silenciosamente en tu vida. ¿Dónde la comodidad pudo haber comenzado a reemplazar la dependencia o la familiaridad a adormecer la atención? ¿Cómo podría Jesús estar invitándonos a volver? No con temor, sino con confianza, mediante la oración y una atención renovada a su palabra. Si estás dispuesto, comparte tus reflexiones o preguntas en los comentarios para que podamos aprender y caminar juntos por este camino.